Magnitud Radio presenta. Yo soy Ilse Tamariz y estás escuchándome por Magnitud Radio. Viviendo en armonía. Comenzamos. Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente Viviendo en Armonía. Nos acompaña, como ya lo había anunciado en la página de Viviendo en Armonía, nos acompaña Mariela Ortega. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariela. Gracias. Nos vienes a hablar de... Pues es un tema que a veces por el nombre muy pocos están familiarizados con el tema, que es prácticamente el síndrome de fatiga extrema o síndrome de burnout o el síndrome del quemado. O sea, ¿Y por qué del quemado? Imagínate, ¿no? Imagínate que es una situación en la que constantemente son así, situaciones estresantes que le vamos acumulando a nuestro día a día. Y llega un punto en el que terminamos quemados, agotados, exhaustos, ya sea mental y emocionalmente, incluso físicamente, de determinada situación. Entonces eso nos lleva a sentirnos así, quemados, agotados físicamente. Este concepto... ¿A eso se referirá? Prácticamente como hartos. Creo que me iría a esa situación, Mandar a ese punto. Mundo como esta parte de decir, esparados. llegué a mi límite, Sí. a mi límite de paciencia o de tolerancia, de adaptabilidad a una determinada situación. Por lo regular, este término se utiliza más como en ambientes laborales. Sí. En los trabajos donde son muy exigentes, ¿no? Donde demandan mucha competitividad y el logro de resultados, no importa qué. Entonces, en ese tipo de ambientes sí es más común, digamos, este término. Pero no solamente en ambientes de trabajo es que los vemos o los podemos vivir o sufrir en un momento dado. También lo podemos sufrir, por ejemplo, en profesiones que son de alta demanda de precisión y de exigencia, ¿no? Como los médicos, las enfermeras. Oye, ¿y las amas de casa? Pues no cantamos mal las rancheras, ¿verdad? ¿No? Y más por la situación en el que es una actividad más otra y le agregamos otra y le agregamos otra a nuestro día, ¿no? Que si solamente nos dedicamos a casa, pues bueno, es la casa, los quehaceres de casa, Más la comida, los hijos. más los hijos, de ir a recogerlos a la escuela, llevarlos a sus actividades o ayudarlos con sus tareas, etcétera, etcétera. Ya fue como suficiente, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que hay quienes también ejercen una actividad profesional, pues Sí. ya es también otra actividad que le suma, ¿no? A esa gotita. Entonces, por definición, el síndrome de burnout sería como ese agotamiento extremo que se tiene cuando un cúmulo de situaciones o actividades que hacemos nos llevan a sentir ese estrés o ese agotamiento. Me recuerda a una imagen de Mafalda que decía, paren el mundo que me quiero bajar. Prácticamente. Es así como no puedo más, ¿no? Pausa. Sí. Entonces, en el día a día podemos sufrir como diferentes tipos de traumas. Traumas mayores o menores, ¿no? Los mayores, pues, son los clásicos, ¿no? Un accidente, una enfermedad, un despido que nos causa caos en nuestra vida. Pero esos no nos generan el síndrome. Los que nos van a generar el síndrome burnout van a ser como esas gotitas constantes que perduran a lo largo del tiempo y que nos causan estrés, un estrés constante. No es fuerte, sino así, acumulativo, hasta que llega un punto en donde terminamos así, como al límite de nuestra tolerancia, de nuestra paciencia, del poder incluso manejar las situaciones. Okay. Existe, quien estuvo trabajando mucho en este tema es una psicóloga estadounidense llamada Christina Maslach. Más. O Maslach.
Ella creó un test de 22 preguntas en las que justamente a través de ese cuestionario ustedes podrían incluso llenarlo. Quieres, al final del programa hacemos el enlace con el PDF para que se evalúen como qué tan quemados se empiezan a sentir con determinada situación. Este test está un poco más enfocado en el área docente, es decir, para un maestro le va a venir como anillo al dedo, ¿no? Porque son preguntas relacionadas con eso. Pero no significa que no aplique como para otros ámbitos, ¿no? En casa podemos adaptar como esas preguntas al ambiente de casa, ¿no? Y entonces de ahí se evalúan como 3 aspectos importantes, como para determinar si estamos llegando a ese síndrome, que significaría qué tanto agotamiento emocional sientes en esa determinada situación o actividad que estás llevando a cabo. ¿Qué grado de despersonalización sientes en esa actividad? Es decir, ¿hasta dónde te sientes un objeto en lugar de una persona? ¿Hasta dónde solo es hacer y no importa lo que sientes? Y por último, la realización personal es eso que estás haciendo, ¿qué grado de satisfacción personal o realización personal te lleva a ti? Y no solamente como en los ambientes laborales es lograr un objetivo laboral sin importar mi meta personal, mi crecimiento y desarrollo personal. Porque ¿no? estás trabajando para alguien, para lograr las metas de alguien, no las tuyas. No las tuyas, exactamente. Eso obviamente pues te lleva a cierto grado de estrés. Y de inconformidad posiblemente, ¿no? Totalmente. Y tú me dirás, bueno, es que al final hay diversas actividades que también nos llevan a sentir estrés. Sí. Y entonces todo eso me lleva a tener el síndrome burnout, y yo te diría, no, que es justo lo que me comentabas ahorita, ¿no? Una situación un poco con la demora de iniciar el programa, pues es simplemente una situación de estrés cotidiano. Pero si trasladarte de tu domicilio, digamos, aquí, fuera algo que forma parte de tu trabajo, de todos los días, de ¿no? todos los y que te días. pagaran, digamos, por hacer eso, y constantemente es esa situación, y es un poquito de esto todos los días, entonces sí, vas en esa tendencia a tener ese síndrome, Claro. ¿no? Entonces, más bien es para ubicar la diferencia. Todos estamos sujetos a un estrés, o sea, viene nuestro ADN, porque desde que era la época de las cavernas, Sí. pues estábamos como habituados a esa parte, ¿no? De que si había que huir de una bestia, pues era inmediatamente, ¿no? Un mamut. Rapidísimo nos escapábamos, ¿no? O que si había que cazar, pues era lo mismo, estar muy atentos, muy alertas a esa situación. Entonces eso ya viene instalado en nuestro ADN, ¿no? Que sería como el estrés positivo. Al final el estrés positivo nos lleva a movernos a la acción, o sea, es algo bueno. El problema es cuando ese estrés Todo el tiempo. es todo el tiempo, de manera constante, una situación que me estresa, que me genera malestar, y ahí está, como esa gotita que derrama el vaso, justamente, ¿no? Ese sería el estrés negativo que nos lleva a enfermarnos. Entonces, no es bueno, de alguna manera, ir por la vida en esta desconexión de nuestro cuerpo y de nuestras sensaciones. Porque justo nuestro cuerpo es el que nos avisa, alerta, ¿no? Algo no está bien. Como por ejemplo, cuando tienes un auto al que se le prende, ¿no? Se le prende un foquito del aceite, del motor o de lo que sea. Te va diciendo, hey, alerta, algo no está funcionando bien. Y tú ahí tienes 2 opciones. Paras, miras qué está pasando y lo solucionas, o dices, lo veré después, ¿no? O desconectas el foquito para que no se encienda. Es decir, nos desconectamos de nuestras sensaciones, pues para que no nos estén indicando algo está mal, hay que prestar atención, Mejor no le hay que presto trabajar. atención, lo ignoro. Esa es una manera como para apagar el foquito. Evasión, ¿no? Como si eso solucionara nuestro problema, y definitivamente no va por ahí. Y fíjate que estudiando un poco de este tema, estaba viendo estadísticas que son alarmantes. Un 66% de las mujeres
en comparación obviamente con los hombres, es que estamos en esa predisposición de generar este síndrome. 66% mayor de probabilidad que los hombres de generar este síndrome. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué, no? Pues básicamente por eso, por la lista de cargas y actividades que nos echamos a cuestas, ¿no? Exacto. Que si es la casa, que si es los hijos, que si es el trabajo, y luego, bueno, a lo mejor en el trabajo, pues que dependo de las decisiones de alguien más y digo, eso no me gusta, entonces hago mi propio emprendimiento, pero eso implica entonces que sea mi propio patrón y entonces se genera aún más carga, ¿no? Pues sí, más porque estrés. te conviertes en el señor orquesta. Totalmente, totalmente. Y cuando empiezas, pues eres todóloga porque no hay para que alguien más te colabore con esas actividades, ¿no? Entonces es todo eso, los quehaceres de casa. Y luego si tienes a un familiar enfermo en casa, bueno, acumúlale esa otra situación, ¿no? Entonces, justamente por eso las mujeres tenemos esa mayor predisposición, Claro. ¿no? Y como nos sentimos, pues las mujeres maravilla, de yo puedo todo, yo sin problema resuelvo, pues terminamos así, quemadas en algún momento. Oye, pero esta situación es en un momento, o sea, se presenta este síndrome de que quieres tirar la toalla en un momento y al día siguiente continúas normal con tus actividades, ¿o es algo No. que se mantiene? Prácticamente si tú no eres consciente de eso, es decir, estamos hablando como de esta desconexión, de no me doy cuenta de qué me dice mi cuerpo, ¿no? Y me sigo así, de filo. Va a llegar un momento, evidentemente, que mi cuerpo dice no más, o sea, ya no puedo, me siento fatigado, ya no me levanto, se acumulan con ciertas enfermedades que ahorita las platicaremos, pero es eso, no es algo como que hoy estoy agotada y exhausta por cierta situación, pero ya mañana o el fin de semana que descansamos, ¿no? Del trabajo, el lunes ya estoy ¿Normal? No. No. Es una situación que perdura en el tiempo, se acumula este agotamiento, este cansancio, hasta que llega un punto en donde dices, o tu cuerpo te dice, me enfermo porque ya no puedo más, hazle como quieras, ¿no? Ya no me muevo. O dices, este trabajo me estresa demasiado, mejor renuncio y me voy. Y a veces pensamos que esa es la solución, ¿no? ¿Y no? Y no. Porque el hecho de que tú hayas estado en ese trabajo que te estresaba no significa que saliéndote de ese ambiente tóxico será la única solución, porque de alguna manera ya causó secuelas. Okay. Ese tiempo en el que estuviste expuesta a todos esos tienes factores que pagar el estresantes. precio. Entonces es, primero hacer como conciencia de cómo me siento, qué me está diciendo mi cuerpo. Y para ello, biológicamente nuestro cerebro está compuesto por tres, digamos, capas, ¿no? Sí. Que es lo del cerebro reptiliano, que es el que justo nuestro cerebro primario, ¿no? De la época de las cavernas, que nos decía, pues huye o ataca, ¿no? No hay de otra. Que es el que se encarga prácticamente de nuestra supervivencia y prácticamente de las sensaciones físicas. Luego tenemos nuestro cerebro, el segundo cerebro, que se le llama el sistema límbico, que es el de los mamíferos, ¿no? Que ellos también comparten con nosotros este sistema. Y es prácticamente el que se encarga de nuestras emociones y la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Y el tercero es el neocórtex, que justo es lo que nos hace diferentes de los mamíferos, ¿no? Que es el raciocinio, ¿no? Y básicamente, cuando nosotros nos enfocamos en ese tercer cerebro, que es el de la razón, la objetividad, nos olvidamos de nuestro cerebro reptiliano, que es el que se encarga de decirnos corporalmente qué está pasando. ¿Le podríamos llamar la intuición? Pues no. ¿No? Creo que más bien es como este contacto físico de qué está sintiendo mi cuerpo, más allá de la interpretación o posibilidades, sino simplemente qué siente mi cuerpo en este momento. Lo más primario. Frío, calor, hormigueo, sin interpretación de nada, solo es eso, sensaciones corporales. Que era lo que yo te decía, al final, en esta desconexión de nuestro cuerpo siempre nos avisa. Algo no está bien, es esa lucecita en el coche, ¿no? Nos está avisando, algo no está bien, presta atención. Entonces,
Una manera de que nosotros nos empecemos a dar cuenta que hay que prestarle atención a nuestro cuerpo, pues es básicamente prestando atención a nuestros síntomas. Ujú. Que prácticamente si estás viviendo cualquiera de estas situaciones, es momento de prestar atención, de hacer tu test, como nada más para que corrobores qué tanto grado de este síndrome tienes y el siguiente paso a seguir, ¿no? Y algunos de los síntomas tienen que ver con agotamiento extremo, falta de energía, fatiga crónica, ¿no? El que te levantas por las mañanas ya cansado. O sea, es así como si descansé toda la noche, ¿no? O dormí toda la noche, pero aún así te levantas agotado. Y pensar en ir a tu trabajo es como el peor tormento, ¿no? Ujú. Nerviosismo, baja autoestima, bajo autoconcepto. Oye, ¿también se le puede presentar a los niños en las escuelas? Totalmente, totalmente. Esto no es solamente como aplicable a adultos, Ujú. es también en niños. Imagínate en un entorno, o sea, prácticamente este síndrome se da en entornos altamente competitivos, de exigencia, de perfeccionismo, de maltrato, de agresión, y no necesariamente es física, sino esta parte del insulto constante o el hablarles fuerte a los niños constante todo el tiempo, pues eso obviamente los lleva a un estrés crónico, porque Sí. no fue como en ese momento rompí algo o no hice mi tarea y me regañaron. No. Es de todos los días ya algo cotidiano del grito, de el tú no puedes o hazlo de esta manera, el invalidar. Entonces eso va generando estrés y no solamente, insisto, en la parte del hogar, Claro. sino también en las escuelas, con Sí. algunos maestros o los mismos compañeros. Sí, ¿no? porque he notado que hay sistemas donde exigen demasiado a los Ujú. niños. Ujú. Les enseñan cosas que también no van de acuerdo a su edad y es una carga de tareas y es una carga de mucha memorización y cosas así, Así es. donde, bueno, a mí me tocó ver personas cercanas. Conocí a una niña de 7 años que se Ujú. arrancaba el cabello. Exacto. Y eso ya indicaba algo, ¿no? Sí. Ya no es normal, Sí. algo está pasando, ¿no? Y entonces, problemas de concentración también tienen que ver con este síndrome, perdón. Ujú. El desmotivación, alto grado de apatía para hacer las cosas, es como síntomas de me estoy acercando o estoy dentro del síndrome, ¿no? Claro. El que me sienta muy irritable, como que por cualquier cosita, poca tolerancia, ¿no? Y ya es como el grito, el enojo, o la nalgada o lo que sea, ¿no? Entonces, si alguno de los que nos escuchas se cachan como en algunos de estos síntomas, pues es momento de verdad de que hagan este test, como para que indaguen un poquito más qué está pasando conmigo. Y lo bonito de esto es que simplemente escuchando nuestro cuerpo podemos empezar a hacer algo, ¿no? Ujú. La parte en la que nuestro cuerpo nos avisa cuando no prestamos atención, pues es manifestándose en situaciones como, por ejemplo, erupción de la piel. Okay. Erupciones de la piel tienen que ver con eso, con ese estrés acumulado en este síndrome. Dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, Claro. el que tengas dolores en las extremidades, los brazos, las piernas, las cervicales, Ujú. lumbalgia, Ujú. eso nos lleva a pensar que ha sido un estrés acumulado por mucho tiempo que nos llevó justo a este síndrome. Claro. Si hubiera sido una situación de estrés del día a día que sabemos cómo gestionar y cómo soltar cuando a veces hay situaciones que dices, esto no está en mí solucionarlo. ¿Para qué me estreso por esto? Ujú. Entonces, suelto ese tema, entonces gestionamos adecuadamente como ese estrés positivo del que decía, evitamos que se convierta en estrés negativo y después entonces enfermarnos, ¿no? Somatizar todo esto. Una manera de solucionar justamente todo esto es primero dándome cuenta, siendo consciente que mi vida no es como yo la quiero, que algo en mi vida no está caminando bien. Si alguno de los síntomas que les dije está presente, entonces
pues más signos de alarma, ¿no? De creo que por ahí va bien. Las cosas o las decisiones que estoy tomando no me están llevando al estilo de vida que quiero. Y entonces es importante de entrada ser consciente de eso, Ujú. que no está bien mi vida, no como yo la quiero. Segundo, pedir apoyo psicológico, porque cuando ya se llega a este grado de estrés, ya se requiere de un apoyo psicológico porque además, como lo hemos dicho en algunos otros programas, lo que nos pasa en la vida no es casualidad y no es solo el momento, es una repetición de un patrón aprendido. Claro. Que viene desde nuestra infancia seguramente. Entonces simplemente es cuestionarnos, ¿por qué, por ejemplo, en este trabajo me invalidan o me toman como un objeto, ¿no? O una máquina de solo haz esto, no me toman en cuenta, etcétera, etcétera. ¿En dónde más me he sentido así? ¿Quién más me ha tratado de esa manera? Y ir escarbando un poquito más atrás y es cuando nos damos cuenta que esta historia no es del presente, No. es del pasado. Y es ahí a donde entonces entra el apoyo psicológico para sanar esa parte. El saber que no estamos solos, el que podemos crear una red de apoyo, ya sea con familiares cercanos, con amigos, incluso con grupos de apoyo relacionados con este tema. Otro punto importante es crear hábitos, Ujú. ¿no? Crear nuevos hábitos y obviamente cambiar esas rutinas que seguramente nos están llevando pues como a este estilo de vida que tenemos ahora, ¿no? Entonces al momento de hacer un cambio de chip, cambiamos de al menos una por día, ¿no? Es decir, hoy a qué me voy a enfocar. Vas avanzando en ese tema. El practicar ejercicio. Porque al final una situación de estrés es porque estás tan metido en una misma actividad que te olvidas de ti. Sí. De cómo te sientes, de qué quieres hacer, de qué te agrada, de qué te distrae, de qué te llena. Y el Porque en algún- ejercicio desahoga, ¿no? Totalmente. Ese estrés. Es un poco como decir, hoy en la mañana estoy con mi vaso vacío, ¿no? Porque ya dormí, descansé y empieza mi día con ese vaso vacío. Pero si voy y me doy a los demás con mi vaso vacío, No, pues ¿qué no. voy a dar? Nada. Entonces, necesito primero llenar mi vaso con actividades que me gusten, ya sea lectura, el ejercicio, la meditación, escuchar música, algo que yo disfrute y que me llene. Para que entonces diga, ahora sí, mi vasito ya está lleno. Ahora sí, puedo ir a darme a los demás, no desde la necesidad de satisfacer los deseos de los otros y con eso sentirme útil. No, sino decir, ya me di a mí lo que yo necesito y como ya estoy llena, no necesito que nadie más me dé. Pero si alguien más me da, bienvenido, ¿no? Es simplemente recibirlo así, con gratitud y no decir, no, ya no necesito nada. No, sino lo agradezco y lo recibo, ¿no? Entonces, desde ahí vas con ese vaso lleno, dándote a los demás, porque quien sufre de este síndrome, por lo regular, son esas personas que están más ocupadas de satisfacer las necesidades de los otros. Y nunca vamos a llenar las necesidades de otros. Jamás. Y con Jamás. trabajo las propias, ¿no? Entonces, por eso es importante como darnos tiempo a nosotros mismas para descargar. Igual, si tuvimos un día difícil, un día pesado, pues hacer esa actividad que nos apoye con eso. Ya sea haciendo ejercicio o meditando, pintando, la actividad que sea que nos distraiga como de eso. Para que entonces con la mente más fresca y tranquila podamos mirar otras soluciones, otras perspectivas. Y fíjate que hay 3 herramientas que ayudan muchísimo a salir de este síndrome. Una tiene que ver, se llama parepia, porque es la abreviatura de varias acciones que requieres hacer. Ay, qué interesante. Parepia. Es un nuevo concepto. Respira, piensa y actúa. Es decir, de nada sirve que pares
que reflexiones de qué es lo que está pasando en tu vida, qué cambios se requieren hacer, si al final no lo llevas a la acción, ¿no? Entonces es para en tu día a día o con esa actividad o con esa persona o con esa situación que te tiene en este síndrome, ¿no? Respira, relájate. Y una técnica aquí, lo importante es la respiración. Justo, respira. Y una técnica de neurociencia tiene que ver con, al final, esta conexión entre los dos hemisferios, que es el emocional y el racional, ¿no? Con tus dos dedos aquí, los miras y los sigues así, primero despacio, de un lado a otro, sin mover la cabeza, solo los ojos, y en la medida que puedas vas subiendo la intensidad, la velocidad del movimiento, al grado de que lo más rápido que puedas, sigue. Solo te vas a concentrar en ese movimiento. Va a llegar un momento en que sea la situación que sea que te tenga estresado, pues va a pasar a otro plano, porque tú estás enfocado en la conexión de tus dos hemisferios y en respirar, en relajarte. Cuando ya estés tranquila, pues entonces ahora sí reflexiona como de, ¿qué es eso que te tiene estresado? Porque seguramente lo mirarás con otros ojos. Cuando tomamos decisiones en un momento de estrés, no son las mejores decisiones. Y seguramente nos arrepentiremos. A que si nos tranquilizamos, estamos en nuestro centro, entonces ahora sí, las decisiones que tomemos serán lo más acertadas para nosotros. Y de lo que te hablaba hace rato con lo del cerebro reptiliano. Sí. Que era que nos conecta con el cuerpo. Pues es esa la herramienta. Conecta con tu cuerpo. Es decir, escucha tu cuerpo. Te sientas como sueles hacerlo para meditar. Igual puedes hacerlo en una silla, tus manos sobre tus piernas, sin tensión, las dejas caer, cierras tus ojos y entonces simplemente haces un escaneo de tu cuerpo. Desde aquí, desde la coronilla hasta la punta de tu dedo, ¿no? Entonces empiezas así, como un escáner. ¿Cómo se siente aquí? ¿No? ¿Cómo se siente mi frente, mis cejas? O sea, así, de uno por uno. Y es como en esta parte de contactar contigo, de qué estoy sintiendo. Porque tu cuerpo es el que te va a decir, aquí hay un bloqueo, aquí hay un dolor, aquí hay una molestia. Entonces es en donde cuando comienzas a detectar, pues aquí siento una opresión en el pecho o me cuesta respirar, bueno. En la parte del estómago, bueno, es que siento un vacío incómodo, ¿no? Un hueco o una molestia o tengo tal cosa. Sin el juicio de si es bueno o malo, solo es esta la sensación. Y entonces simplemente cuando escaneas tu cuerpo y tu cuerpo te avisa, algo no está bien con esto, pues es momento de decir, siguiente paso, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda para poder solucionarlo, porque seguramente hay un bloqueo emocional que nos está generando esa sensación. Y ese bloqueo emocional hay que trabajarlo, pues justamente para solucionar el problema de raíz. Con el psicólogo que nos mencionabas hace un momento. Ajá. O algún amigo que consideren ustedes que puede ser de apoyo, porque a veces no, si no es como esta parte de un gran trauma, es a veces simplemente como desahogarse, como cuando a veces le estamos platicando al otro alguna situación, nos escuchamos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos comentamos y nos respondemos, pues sí, ¿verdad? Oye, de veras no se me había ocurrido. Mira, ahorita que te estoy platicando, ¿no? A veces pasa eso, que cuando ya se lo comentas al otro, dices, caray, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿Cómo no se me había ocurrido, no? Es verdad. Entonces, a veces no necesariamente tiene que ser como la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, que sería lo recomendable si ves que de plano tienes esos síntomas que mencioné, que ya son constantes en el tiempo y que ya te están generando un malestar. Ahí sí, un amigo probablemente te apoye para desahogarte, pero no te va a apoyar para desbloquear esa carga emocional, ¿no? Tendrá que ser el apoyo de un profesional. Claro. Y por último, algo que funciona muchísimo es escuchar música. Se llama de estimulación bilateral o binaural.
¿Así se llama la música? Ajá, de hecho así la pueden buscar en internet. ¿Qué hace esta música? Pues justo estimula ambos hemisferios, Ujú. porque está diseñada justamente para estimular un cerebro. Cada uno, digamos, cada lado está para el derecho o el izquierdo. De tal manera que cuando los oyes, eso es requisito, tienen que oírlos con audífonos. Ok. Y de preferencia mejor los grandes, para evitar como daño con los pequeñitos, ¿no? Sí. Con tus audífonos escuchas ese tipo de música, es como funciona. Porque si los oyes así en una computadora, no tiene el mismo efecto. Porque entonces tus dos oídos van a escuchar lo mismo. Ya Y te de lo que se entiendo. trata es que Uno y otro. un oído escuche uno y el otro el otro. Es decir, son dos sonidos que se combinan. Ya, Evidentemente en para tu la cerebro. mente es, o para ti más bien conscientemente es imperceptible, pero tu cerebro sí detecta a quién le estás hablando, ¿no? El derecho o el izquierdo. Ok. Y eso ayuda muchísimo también en esta parte de bajar los niveles de estrés, de relajarse. Pues yo creo que aunque no tengamos el síndrome, pues es bueno intentarlo, porque de alguna manera todos hemos de estar estresados por Totalmente, algo, por nuestras totalmente. actividades diarias, ¿no? Y creo que no necesariamente es, y volvemos a decirlo, como en esta parte de un remedio de algo que ya está mal, sino más bien preventivo. Preventivo. ¿no? Como decir, bueno, ya conozco estas herramientas que las puedo usar en mi día a día, justo para evitar llegar a este síndrome, ¿no? Y que me cause, pues, somatización en el cuerpo, ciertos síntomas, ¿no? A que si soy consciente como de qué situaciones me pueden llevar a eso, pues entonces tomo provisiones, ¿no? De esa situación y evito llegar como a esos extremos, ¿no? Claro. En donde pueda gestionar de mejor manera como situaciones de las que yo no tengo el control, porque a veces eso es lo que más nos afecta, ¿no? Ujú. El que a fuerza queremos que algo sea distinto de cómo es, o queremos que alguien haga algo distinto de lo que hace. Sí. Y eso, vaya, es imposible cambiar. No. Quien tiene que hacerlo es el otro cuando lo quiera hacer. Y cuando lo considere necesario. Entonces es bien fácil como caer en eso, en estresarnos por situaciones que están fuera de nuestro control, ¿no? Y te digo, esta situación de este síndrome, pues no está más relacionado con ambientes laborales, pero no es exclusivo de. Por ejemplo, cuando en casa cuidamos a un enfermo y somos la única persona que ahí estamos. Tenemos una pregunta A que ver. nos hace Gabriela Ovalle. Ujú. Si nos puedes repetir, ¿cómo se llama el tipo de música? Binaural. Se llama Binaural. o música de estimulación bilateral o binaural. Binaural. Ujú. Entonces te decía, cuando en casa cuidamos a un enfermo y somos la única persona, somos el cuidador primario, pues llega un punto en donde terminamos quemados. ¿Por qué? Porque esta persona demanda toda nuestra atención y nuestro tiempo. Y si solo estamos enfocados en atender a esa persona, va a llegar un punto en que ahora sí que caigamos en este síndrome y empecemos justo con eso, con esta irritabilidad, con desquitarnos con esa persona y en lugar de darle como calidad en nuestro servicio, nuestra entrega, pues es como echarle en cara, ¿no? De que te estoy cuidando y demás, y estoy de malas y por ti no puedo hacer esto, no puedo ir a tal lugar, no puedo, y la lista, ¿no? Se incrementa. Sí. Entonces, justamente para no llegar a estas situaciones de estrés, pues necesito de alguien que me apoye, aunque sea unas horas, para que yo pueda descansar, pueda leer un libro, pueda escuchar música, pueda ir a caminar, pueda hacer ejercicio, lo que sea que me distraiga de esa actividad que estoy haciendo y que me está generando tensión. De alguna manera hasta te ayuda a cargar batería. Totalmente, que era lo que hablábamos del vaso, ¿no? Cuando ya descargamos, entonces nos llenamos otra vez con esas cosas que nos gustan y pues ya tenemos nuestro vasito lleno para compartirnos con los demás, ¿no? Así Entonces, es una manera justo de no caer en este síndrome si gestionamos bien como esas emociones, esas actividades que nos pueden generar estrés. Por ejemplo, los deportistas igual de alto rendimiento también están sujetos a mucho estrés.
por la competitividad, por el grado de exigencia de esos deportes. Y es eso, si no gestionan eso, la parte emocional, el contacto con el cuerpo, de qué me está avisando mi cuerpo, de que algo no está bien, como para decir, tomar acción de eso que me está hablando mi cuerpo y evitar así con eso enfermedades, porque al final eso es lo que pasa cuando nos desconectamos de nosotros, de nuestro cuerpo. Sí. ¿No? Y entonces buscamos culpables afuera. Es que es el otro, es que es mi jefe, es que es el trabajo, es que, y va a la lista, Es ¿no? que. Y todo en el afuera es el que me tiene así. A ver, Gaby Ovalle, nuevamente tiene otra pregunta Adelante. para nosotros. Dice, ¿se le puede poner a un niño de 8, 9 y 12 años la música? Sí, Sí. sí, No sí, hay sí, ningún problema. Esta música prácticamente dura 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos. Entonces igual puede aprovechar ese momento como para simplemente escucharla, ojitos cerrados, o respirar y listo. O sea, como su momento de relajación, de estate aquí quietecito o quietecita escuchando esta música. Y luego dime cómo te sientes, ¿no? Después de escuchar. Ándale, ¿no? eso O sea, suena un buen ejercicio para que el niño ponga interés, ¿verdad? como de, después me van a no hacer el examen, ¿no? Sino a preguntar qué pasó con esto, Pero ¿no? también es un ejercicio para que el niño no se desconecte. de Empieza estar a ahí. reflexionar en lo que siente. Y entonces un poco de, ¿y qué pasó? ¿Y qué sentiste en tu cuerpo? ¿Hubo alguna parte de tu cuerpo que, pues no sé, que le diera cosquillitas o que sintieras Comezón. entumecimiento o comezón, no sé, algo? Y es un poco este ejercicio, y vaya, en los niños es mágico porque no están tan bloqueados como nosotros. Es más rápido. O sea, ellos inmediatamente contactan con las sensaciones corporales. Entonces, desde ahí es, sentí cosquillitas, si fue agradable o desagradable. Fue agradable o desagradable, me dolió, ok. Y entonces, un poquito como en la siguiente vez, algo está Y pasando. también el niño se siente atendido por la mamá. Porque al final los niños eso es lo que quieren, Por atención. supuesto. Y si todo el día estamos ocupadas en los quehaceres y en los afanes cotidianos y nos damos ese tiempo para interactuar con nuestros hijos, pues nuestros hijos dicen, caray, pues este momento es momento de dos y en este momento me presta atención y en este momento me pregunta cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? Como Ahí está a la practicarlo y ver qué pasa y a lo mejor entonces viendo de verdad en los niños esta transparencia, esta fácil conexión con las sensaciones corporales, pues nos invita también a los adultos, ¿no? Como, a ver, ¿qué se siente, no? ¿Cómo ando yo con mi conexión, no? Porque a veces de verdad le prestamos atención a nuestro cuerpo cuando nos duele una rodilla, pero cuando ya lleva una semana doliéndonos la rodilla, después, o sea, no es que ya se haya desaparecido el dolor de la rodilla. Es que ya deja de prestarle atención. Es que ya no le estoy prestando atención a mi dolor de rodilla, me desconecto de esa sensación, entro a otro tema, otra cosa, y me olvido. Hasta que después, bueno, ya mi rodilla hace algo más grande para que le preste atención, ¿no? Pero sí es como de, y te dice el médico, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva con esto? Ni siquiera le sé decir. No sé, creo que era como unos 2 meses o 3 o 1 año, yo qué sé, ¿no? Sí, Entonces, a esos grados llegamos. ¿cómo? ¿No? Pues ya terminamos, ya Oliver nos anuncia que ya terminó nuestro tiempo. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí presente. Gracias. Y gracias a ti que también nos miras, aunque no te hayas manifestado, aunque no hayas preguntado nada. O que lo veas en la grabación. Aunque lo veas en la sensacional. grabación, pues un saludo Igualmente. para todos los que nos hacen favor de mirarnos y escucharnos. Gracias. ¿Algo Un placer. para cerrar? Pues básicamente la invitación a eso, a volver a conectar con nuestro cuerpo, que es un sabio maestro de lo que necesitamos. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eli, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.